La psicología como ciencia. Reseña presentada a la Oficina de Planeación de la Universidad Nacional. José Antonio Sánchez, G., psicólogo. Primera parte. ¿Qué es la psicología como ciencia? Algunos datos históricos. Aristóteles. Se sabe que la primera exposición sistemática de los problemas psicológicos se debe al filósofo de Estagira, a quien puede considerarse como el verdadero precursor de la ciencia psicológica. Esta clase de problemas los analiza en su Tratado de Ánima y en otros pequeños opúsculos psicológicos que los autores medievales se reunieron en los llamados Parva Naturalia, breves cuestiones de ciencias naturales, todos los cuales pertenecen al gran tratado de física, en el cual Aristóteles agrupó todas las cuestiones relativas al movimiento o cambio. Todos los seres sujetos al movimiento o vinculados a la materia se denominan seres de la naturaleza. Por ello, Aristóteles dice que explicar el movimiento es explicar la naturaleza. En la naturaleza podemos distinguir dos tipos de seres según el tipo de movimiento al cual están sujetos, transeúnte o inmanente. Lo característico del ser viviente es el movimiento inmanente. Los seres vivos, por estar ligados a la materia, son seres de la naturaleza y por consiguiente su estudio pertenece a la ciencia natural. Para Aristóteles, lo psíquico es sinónimo de vital. Por ello, su psicología abarca las tres especies de operaciones o actividades vitales, vegetativas, sensitivas e intelectuales. De la filosofía natural de Aristóteles se fueron desprendiendo las diversas ciencias naturales, la física, la química y la biología. La moderna biología es, pues, hija de la filosofía natural de los vivientes y con ella nace la disciplina conocida con el nombre de psicología científica o psicología experimental. Los filósofos árabes y los escolásticos recogen el pensamiento de Aristóteles en este y otros aspectos. Particularmente Santo Tomás de Aquino expone ciertos principios que más tarde justificarán la división de Christian Wolff entre psicología experimental y psicología filosófica. Para el Aquinate, la naturaleza del alma solo puede conocerse si primero se comienza por el estudio de los fenómenos psicológicos según el método de las ciencias naturales, para llegar después a definir su naturaleza al considerarlos en sí mismos y en sus objetos según el método de las ciencias especulativas. La noción de compuesto humano, según la teoría hilemórfica, exige que en la descripción de los hechos psicológicos se tengan en cuenta sus condiciones fisiológicas. Por esto, ninguna otra filosofía como la de Aristóteles y Santo Tomás escribía Binft
posee tan ricos elementos para justificar una psicología experimental autónoma. Renato Descartes. En materia de psicología, las ideas aristotélicas tomistas prevalecieron prácticamente como doctrina exclusiva hasta el siglo XVII. Con Descartes aparece un particular tipo de dualismo que divorcia el cuerpo del espíritu. Al definir el alma por el pensamiento, Descartes reduce lo psíquico a lo consciente racional. Alma y cuerpo son dos entidades opuestas que apenas si tienen algún contacto mediante la glándula pineal. La psicología, por consiguiente, no tiene nada que ver con las ciencias naturales. Es un capítulo más de la filosofía. Al incluirse la psicología por esta época como parte de los estudios universitarios, se le asignó en Francia, en algunos otros países, el puesto de que le señaló Descartes como parte de los estudios filosóficos. El positivismo inglés de los siglos XVII y XVIII, la psicología preexperimental, con las nuevas ideas divulgadas durante el Renacimiento y a las que Francis Bacon, Thomas Hobbes y Cherbury dieron forma filosófica, surge el gran interés por formular ideas claras y precisas sobre la naturaleza, el origen y valor de los fenómenos, ya fuesen físicos, intelectuales, sociales, políticos o religiosos. En materia de psicología, el empirismo gnoseológico de Juan Locke, fiel a las doctrinas de Bacon y Hobbes, representa una formulación de los problemas en términos de sensaciones. Para él no hay sino sensaciones y el desarrollo psíquico se aplica por simple asociación. Particularmente sus discípulos David Hartley y José Priestley son explícitos en afirmar que lo psíquico se explica por asociación mecánica de elementos sensoriales. Priestley es enfático en sostener que los procesos psíquicos son movimientos fisiológicos del sistema nervioso. Con ellos surge toda una escuela de psicología basada en la teoría de las asociaciones. Recordemos algunos nombres: Hume, James Mill, Spencer, Bain, Candillac, Cabanis, etc. Como oposición a la teoría de la asociación surge la doctrina de las facultades mentales de los alemanes Wolff y Kant, y de la escuela escocesa con Reid, Stewart y T. Brown. Dentro de este orden de ideas e inquietudes aparece otra importante doctrina biopsicológica, la frenología de Francisco José Gall. Según él, el cerebro es como una agrupación de órganos, cada uno de los cuales es centro de una facultad intelectual, un instinto, un afecto, etc. En la medida en que uno de estos centros esté desarrollado, mayor predominio tendrá la facultad correspondiente. En resumen,
Las ideas mencionadas suministraron nuevos modelos conceptuales para la interpretación de lo psíquico y abrieron una fecundísima senda metodológica para la investigación en fisiología y psicología. No obstante, la simplicidad e incongruencia de algunas formulaciones iniciales. La aparición de la psicología experimental. La palabra psicología, utilizada para designar una categoría especial de conocimientos científicos, fue por primera vez empleada por Goclinius y por Otto Kassmann. La distinción entre psicología experimental y psicología racional fue introducida por el alemán Christian Wolff en sus obras Psicología empírica y Psicología rationalis. Defiende allí la legitimidad de una psicología experimental como ciencia autónoma de los fenómenos psíquicos. Los pioneros. A todo lo largo del siglo XIX, la psicología tiende cada vez más a constituirse en ciencia autónoma y a acercarse a las ciencias naturales. En los últimos decenios del siglo XVIII y comienzos del XIX hubo notables descubrimientos en materia de fisiología, neurología, física, química y matemática, que constituyeron antecedentes decisivos para la aparición de la psicología experimental. Haller, 1759, White, 1750, Galvani, 1792, Bell, 1811 y Magendie, 1822, hicieron importantes descubrimientos relativos a la fisiología del sistema nervioso y muscular. En 1816, Bessel, célebre astrónomo de Königsberg, encontró entre los archivos de su observatorio el incidente ocurrido a Keinbrook, ayudante de Maskelyne en el observatorio de Greenwich, y comenzó a interesarse por lo que hoy se llama la ecuación personal. El suyo constituye el primer trabajo en que se registran datos cuantitativos de las diferencias individuales. Marshall Hall estudió por vez primera las bases de la conducta refleja. Johannes Müller, 1826, desarrolló su teoría de la energía específica de los nervios, sobre cuyas formulaciones se basaron más tarde los trabajos del alemán Helmholtz, 1852, sobre la visión y la audición, teorías que siguen siendo clásicas en psicología, fisiología y física. Los trabajos más importantes para la constitución de la nueva ciencia. El primero en plantear la posibilidad de aplicar los métodos de las ciencias naturales al estudio objetivo de la psicología fue E. H. Weber hacia 1840. Partiendo de esta nueva orientación, G. T. Fechner, brillante físico y matemático, llegó a establecer una serie de leyes matemáticas relativas a la intensidad de los estímulos y las respuestas sensoriales, con lo cual la matemática entró al dominio de la medida en psicología.
pero quien definitivamente estableció la autonomía de la psicología experimental fue, sin duda, Wilhelm Wundt, quien en 1879 fundó el Leipzig, el primer laboratorio de psicología experimental. Wundt es el padre de una nueva psicología y a su lado se formaron numerosos discípulos, especialmente estadounidenses. El más grande continuador de la obra de Wundt fue James McKee-Cattell, de la Universidad de Pensilvania, quien estudió de modo especial los mecanismos de atención y asociación. James McKee-Cattell empleó por primera vez el término test mental en 1890. Al lado de Wundt se formó también el estadounidense G. Stanley Hall, cuya influencia en aspectos de psicopedagogía fue enorme. Fundó la primera revista americana de psicología, The American Journal of Psychology. Otros aportes decisivos de los primeros años de la nueva ciencia experimental. En la segunda mitad del siglo XIX, la biología recibe un vigoroso impulso con los trabajos de Charles Darwin. Ya en 1869, Sir Francis Galton, discípulo de Darwin, publica un trabajo de gran importancia para la psicología, en el cual intenta demostrar que la inteligencia se transmite por vía hereditaria. Relacionados con los estudios de la herencia, Galton se interesa en los problemas de las diferencias individuales, para lo cual concibe varios test y diversas formas de medida. Para analizar los resultados concibe varios test y diversas formas de medida. Para analizar los resultados de sus experimentos, fue el primero en crear procesos matemáticos de verificación y representación. Se le debe la curva que lleva su nombre y varios trabajos dedicados a las correlaciones. Inicialmente, el método experimental fue aplicado al estudio de los problemas de sensación y percepción, pero pronto aparecieron los trabajos del psicólogo alemán Ebbinghaus, quien aplicó la nueva metodología experimental al estudio de la memoria. En 1874 apareció una importante obra de Franz von Brentano, cuyas ideas iban a influir poderosamente sobre diversas teorías psicológicas como el funcionalismo, el conductismo y la teoría de la estructura, Gestalt-Psychologie. De especial trascendencia para la renovación conceptual de estos años fue la publicación en 1890 de los Principios de Psicología y del estadounidense W. James, quien tras una sesuda crítica al estructuralismo vigente echó las bases de un rico funcionalismo psicológico. En 1903, el fisiólogo ruso Iván Pavlov comunicó ante el Congreso Médico de Madrid su descubrimiento del reflejo condicionado, con lo cual abrió toda una nueva era de la psicología. Los reflejos condicionados constituyen hoy en día uno de los campos de investigación más importantes en psicología.
En abril de 1904, el psicólogo inglés Charles Spearman publicó un trabajo clásico en la historia de la psicometría, la inteligencia general determinada y medida objetivamente. Mediante el método matemático del coeficiente de correlación de Pearson, estudia los factores comunes a varias pruebas. Quedan sentadas así las bases del análisis factorial, uno de los métodos matemáticos más importantes en la psicología moderna, desarrollado notablemente por C. Burt, L. Thurston, R. B. Cattell y otros. En 1905, Alfred Binet y Theodore Simon publicaron un test de inteligencia que sirvió de modelo para otros posteriores. Entre 1910 y 1920 surge en Berlín una nueva escuela psicológica, la Gestalt Theory, basada en los trabajos de Chabon, Ehrenfels, Max Wertheimer, W. Kohler y K. Kafka. Consideran los hechos psíquicos como estructurados desde un principio y no como la suma de elementos que concebía el asociacionismo. Por esta época surge con Birkbeck, von Uxküll, Simon, Love, Jennings y otros los zoopsicología, la zoopsicología, más tarde psicología comparada, que tiene como objeto el estudio comparado de la conducta animal y la humana. Ya en 1882 había aparecido en los Estados Unidos una importante obra de Thorndike sobre la inteligencia de los animales. El estadounidense J.B. Watson encuentra en este método las bases para formular toda una teoría psicológica, el conductismo, basado en la observación externa de la conducta de los organismos en términos de estímulo, organismo, respuesta. A partir de 1907, Watson comienza a trabajar sobre el aprendizaje del ratón para recorridos de laberintos. El reflejo condicionado de Pavlov constituye uno de los métodos esenciales de la nueva escuela. Y el Thorndike publica en 1913 un importante trabajo donde expone la aplicación al campo de la pedagogía de ciertos descubrimientos que había hecho en sus experimentos sobre la conducta animal. El campo del aprendizaje cobra una importancia enorme con los trabajos neurofisiológicos de Shepard y Franz de la Universidad de Columbia y Carl Spencer Lacley de Johns Hopkins. A estos trabajos vinieron a sumarse los muy importantes de E.C. Tolman y C. Hall. En 1918, otro estadounidense, Woodward, presenta un enfoque muy interesante donde pasa del estudio del comportamiento al análisis de sus mecanismos dentro de una concepción dinámica. De 1913 a 1917, Wolfgang Kohler dedica en las Islas Canarias pacientes años de investigación al estudio de la conducta de los antropoides,
cuya observación da origen a un libro ya clásico sobre la materia. Paralelamente a estos trabajos de investigación cobran gran interés las aplicaciones prácticas de la psicología en diversos campos. La clínica con los trabajos de Lasker-Widmer, quien fue el primero en utilizar la expresión método clínico en psicología. Thorndike en educación y Munstenberg, profesor de Harvard, quien da un gran impulso a las aplicaciones de la psicología al campo del trabajo humano, particularmente en la industria. Es también en las dos primeras décadas de este siglo cuando con Sigmund Freud, C. J. Jung y A. Adler hace su aparición el psicoanálisis. Constituye un formidable aporte a la interpretación de los fenómenos psíquicos. Abren ellos todo un mundo nuevo a la investigación psicológica. El psicoanálisis aparece a la vez como doctrina psicológica y como método terapéutico de ciertos conflictos inabordables por otro camino. Su importancia es decisiva especialmente para el progreso de la psicología clínica. Por su parte, los trabajos de W. McDougall constituyen notable aporte al estudio de la conducta instintiva y la psicología social. Imposible mencionar en tan reducido espacio otras investigaciones decisivas para el progreso de la psicología como ciencia experimental. Baste lo anterior para dar cierta idea de algunos de los trabajos que en los orígenes de la psicología moderna contribuyeron a su desarrollo como ciencia natural. La psicología moderna, ciencia autónoma. La noción de psicología experimental. La noción de psicología experimental no es tan sencilla como podría creerse. Radica aquí una de las dificultades que encuentra el profano en esta materia para entender cómo la psicología puede ser ciencia experimental cuando el laico cree que la ciencia del alma debe ser algo así como una pura lucubración filosófica. Por definición, la psicología experimental no puede ser otra cosa que ciencia de los fenómenos psíquicos, o mejor aún, la ciencia que mediante la observación y el experimento estudia las leyes y principios de los fenómenos psíquicos. Esta definición implica dos aspectos: que la psicología experimental es ciencia positiva y ciencia autónoma. Es ciencia positiva porque mediante la observación y el experimento busca establecer leyes y principios generales. Es ciencia autónoma porque tiene su objeto formal propio y sus métodos propios. Naturalmente, autonomía no significa autosuficiencia absoluta, sino independencia dentro de ciertos límites científicos. La psicología requiere del recurso de muchas otras ciencias, especialmente de la neurofisiología, la matemática y varias de las ciencias humanas. La palabra experimental tiene aquí un sentido amplio. No se limita solo a lo mensurable, a lo cuantificable, sino
todo lo que cae bajo la observación externa o interna, objetiva o refleja. En psicología, el concepto de ley tiene el carácter más bien de proposición general, basada en la probabilidad. En física, la conexión de causalidad implicada entre los fenómenos excluye toda ambigüedad. Esto, como anota W. Stern, es imposible en psicología porque cualquier hecho que se tome pertenece a conjuntos diferentes. Como en toda ciencia, una de las tareas de la psicología es la explicación, y la psicología explica de diferentes maneras, no solo por relaciones de causa y efecto, explicación causal, sino por la relación de medio y fin, explicación teleológica o finalista, y por la implicación relativa de cierta fase de un fenómeno en la precedente, por ejemplo, implicación de ciertos niveles de desarrollo de la conducta en el precedente, implicación genética. Como en toda ciencia, una de las tareas de la psicología es la explicación. En la psicología se explica de diferentes maneras, no solo por relaciones de causa y efecto, explicación causal, sino por la relación de medio y fin, explicación teleológica o finalista, o por la implicación relativa de cierta fase de un fenómeno en la precedente, por ejemplo, implicación de cierto nivel de desarrollo de la conducta en el precedente, explicación genética. Naturalmente, la explicación es solo un aspecto del desarrollo epistemológico de la psicología, no abarca la totalidad significativa de la persona. Los fenómenos psíquicos solo pueden ser entendidos adecuadamente cuando se comprenden sus contenidos y circunstancias naturales y culturales. Es esto lo que constituye su cabal significado. La comprensión busca el significado de uno o más aspectos del acontecer psíquico en cuanto expresión de esa entidad significativa que es el hombre. La explicación se expresa en enunciados de causalidad, la comprensión en términos de significación. Las dos se complementan con mucha riqueza como fuente epistemológica del saber psicológico. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante con los principales problemas en que se ocupa la psicología científica.